Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 234 de lectura de la palabra de Dios. Este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 12 al 13, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 41 al 42, y el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos del 9 al 12. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 12. Tú, Señor, resultas inocente cuando me enfrento contigo. Sin embargo, quiero discutir esta cuestión. ¿Por qué prosperan los malvados y viven tranquilos los traidores? Los plantas y echan raíces, crecen y dan fruto. Está cerca de su boca, pero lejos de su corazón. Tú me conoces, Señor, me ves y sabes cuál es mi actitud contigo. Apártalos como ovejas, destinadas al matadero. Resérvalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará en duelo la tierra y seco de todo el campo? Por la maldad de sus habitantes perecerán bestias y aves, porque dicen, el Señor no ve lo que hacemos. Si corres con lo de a pie y te cansan, ¿cómo competirás con caballos? Se necesita un país en paz para estar seguro. ¿Qué harás en la espesura del Jordán? Pues hasta los hermanos y tu familia te traicionan. Ellos mismos andan diciendo a tus espaldas, basta, no confíes en ellos cuando te digan cosas agradables. Dios se lamenta por su heredad. Abandono mi casa, rechazo mi heredad, entrego a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad es para mí como un león en la selva. Ha lanzado contra mí sus rugidos, por eso lo detesto. Mi heredad se me ha vuelto un pájaro multicolor, rodeado de buitres. Vengan, júntense, bestias del campo, vengan a devorar. Numerosos pastores han arruinado mi viña, han pisoteado mi parcela, convierten en lugar devastado mi campo preferido, lo han convertido en un lugar desértico. Está ante mí devastada y desolada. Todo el país está devastado y nadie se preocupa. Por todas las lomas del desierto llegan los devastadores, porque el Señor empuña una espada que devora. De un extremo al otro de la tierra, no hay paz para nadie. Sembraron trigo y cosecharon cardos. En vano se cansaron, su cosecha los avergüenza, por la ardiente ira del Señor. Así dice el Señor, a todos los malos vecinos que atacan la herencia que di a mi pueblo Israel, como patrimonio, yo los arrancaré de su pueblo y de un medio de ellos arrancaré a la descendencia de Judá. Pero después de arrancarlos, me apiadaré de ellos y haré que cada uno regrese a su tierra y a su país. Y si aprenden del camino de mi pueblo y juran por mi nombre diciendo, vive el Señor, lo mismo que ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces se establecerán en medio de mi pueblo, pero a las naciones que no obedezcan, los arrancaré y las destruiré. Oráculo del Señor. Capítulo 13. La falla de lino. El Señor me dijo, vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura, pero no la metas en agua. Yo compré la faja, como me había dicho el Señor, y me la puse en la cintura. De nuevo el Señor me dijo, toma la faja que has comprado y que llevas puesta, vete al Éufrates y escóndela ahí en la grieta de una roca. Fui y la escondí junto al Éufrates, como el Señor me había mandado. Mucho tiempo después el Señor me dijo, vete al Éufrates a buscar la faja que yo te mandé a esconder ahí. Fui al Éufrates, tomé la faja del lugar donde la había escondido, la faja estaba ya podrida. No servía para nada. Entonces el Señor me habló así. Así dice el Señor. De la misma manera voy a deshacer el orgullo de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado, que se niega a obedecer mis mandatos, que hace caso a su corazón enludecido y va detrás de otros dioses para darle culto y postrarse ante ellos, quedarán como esa faja que ya no sirve para nada. Pues como la faja se ata a la cintura del hombre, así me había atado yo a los habitantes de Israel y de Judá. Oráculo del Señor, para que fuera mi pueblo y mi honra, mi alabanza y mi honor, pero no me han hecho caso. Los cántaros, les dirás, así dice el Señor, Dios de Israel, los cántaros se llenan de vino. Te responderán, ya sabemos que los cántaros se llenan de vino. Les contestarás, así dice el Señor, voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de la tierra, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes y a los profetas y todos los habitantes de Jerusalén.
Los estrellaré unos contra otros, padre e hijo juntos, oráculo del Señor, y los aniquilaré sin piedad, sin misericordia y sin compasión. Advertencias. Escuchen con atención, no sean soberbios, porque habla el Señor. Den gloria al Señor su Dios antes de que oscurezca y que sus pies tropiecen en las oscuras montañas. Esperan que haya luz, pero Él le cambiará en oscuridad, las transformará en tenebrosas sombras. Si no escuchan, lloraré en secreto por su soberbia, y mis ojos derramarán lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Di al rey y a la reina, siéntense en el suelo, porque se les ha caído la cabeza su magnífica corona. Las ciudades de Negev están cerradas y no hay quien las abra. Todo Judá es deportado, masivamente deportado. Levanta la vista, Jerusalén, y mira cómo viene del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado? ¿Dónde están tus mejores ovejas? ¿Qué dirás cuando venga contra ti aquellos que habían acostumbrado a una amistad que se han vuelto veneno? ¿No sufrirás como una mujer que da a luz? Tal vez entonces te preguntes, ¿por qué me sucede todo esto? Por tu gran maldad, te has levantado el vestido y te han violado. ¿Puede cambiar un etíope el color de su piel o un leopardo sus manchas? ¿Y ustedes, que están habituados al mal, podrán hacer el bien? No les dispersaré como paja, que se lleve el viento del desierto. Esta es tu suerte, la paga que te ha asignado, oráculo del Señor, por haberme olvidado, por haber confiado en la mentira. Yo mismo te levantaré el vestido hasta la cara, para que se vean tus partes íntimas, tus adulterios, tus relinchos, tu vergonzosa prostitución. Sobre la colina en el campo he visto tus detestables ídolos. Ay de ti, Jerusalén, que no quieres purificarte. ¿Hasta cuándo seguirás así? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que hemos escuchado del profeta Jeremías es sobre aquellas cosas que Dios le está diciendo a su pueblo, que debe de cambiar, que debe de quitar, pero sobre todo que quiere que se transforme. El profeta Jeremías habla acerca de esto, de la transformación del pueblo, la transformación de vivir la unidad con su amor, porque Él ha dado toda en heredad y se ha perdido por la intriga y por la idolatría de otros. Meditemos un poco la palabra de Dios pensando, ¿qué es lo que hemos perdido por nuestros pecados? Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasemos ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 41. El lugar santo y sus objetos sagrados. Después me introdujo en el templo. Sus paredes medían 3 metros de anchura por un lado y 3 por el otro. La anchura de la puerta era de 5 metros, 2,5 por un lado y 2,5 por otro. La nave central medía 20 metros de largo por 10 de ancho. A continuación entré en el recinto interior. Las paredes de la entrada medían 1 metro cada una. La entrada tenía 3 metros. Los muros laterales de la entrada medían 3,5 metros. El recinto interior medía 10 metros de largo por 10 de ancho y me dijo, este es el lugar santísimo. El muro del templo medía 3 metros de ancho. Las alas laterales, todo alrededor del templo, medía 2 metros de anchura. Estas alas estaban unas sobre otras distribuidas en 3 pisos, 30 en cada piso. Para sostener las alas había un saliente todo alrededor de los muros del templo, de modo que las alas no se incrustaran en el muro. La anchura de las alas aumentaba a medida que se subía, porque el muro del templo todo alrededor se estrechaba en cada piso, y así las alas de arriba tenían una mayor amplitud. Del mismo inferior se veía al del medio y el de este al superior. Alrededor de todo el templo vi una plataforma elevada que servía de base a las alas laterales. Medía 3 metros, una vara entera. El espesor del muro exterior de las alas laterales era unos 2,5 metros. Entre las alas laterales y las habitaciones había todo alrededor un espacio libre de 10 metros de anchura. Las alas laterales tenían 2 entradas, una al norte y otra al sur. La anchura del espacio libre era de 2,5 metros todo alrededor.
Junto al costado occidental del atrio se levantaba un edificio de 35 metros de anchura cuyo muro tenía 2,5 metros de ancho por 45 de largo. El templo medía 50 metros de largo. La longitud de patio del edificio continuo del muro era también de 50 metros. 50 metros tenía de ancho la fachada y el atrio oriental del templo, y los tantos medios de largo del edificio continuo al atrio de atrás, junto con los pórticos de uno y el otro lado. El interior del templo, las salas de entrada del atrio, los umbrales de las ventanas enrejadas y las galerías de los 3 pisos comenzaban desde la entrada. Todos ellos estaban revestidos de madera, desde el suelo hasta las ventanas, e incluso las mismas ventanas, todos estaban revestidos de madera, desde la entrada hasta el fondo del templo, por dentro y por fuera. Las paredes interiores y exteriores todo alrededor estaba adornada con figuras de querubines y palmeras. Cada querubín tenía 2 caras, cara de hombre hacia una palmera y cara de león hacia la otra. Así, todo alrededor del templo, desde el suelo hasta la parte superior de la puerta, todas las paredes del templo estaban adornadas con figuras de querubines y palmeras. Los marcos de las puertas del santuario eran cuadrangulares. Delante del lugar santísimo había un altar de madera de 1,5 metros de alto, 1 metro de largo y otro de ancho. Sus ángulos, bases y paredes eran de madera. Y el personaje me dijo, esta es la mesa que está en presencia del Señor. Tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo había una puerta, giratoria de 2 hojas. La puerta del lugar estaba adornada con figuras de querubines y palmeras, con las de las paredes. En la fachada de la sala de entrada por el exterior había una saliente de madera en el tejado. En todos los muros laterales de la sala de entrada había ventanas enrejadas y palmeras, así como la sala anexa del templo y bodegas. Capítulo 42. Dependencias del templo. Después me llevó al lado norte del atrio exterior y me introdujo en las salas que estaban frente al patio cerrado del edificio continuo, en la parte norte. Medía todo ello 50 metros de largo por un lado norte y 25 metros de ancho, frente al pórtico del atrio interior y el empedrado del atrio exterior. Había 3 galerías superpuestas. Delante de las salas había corredores que tenían 50 metros de largo y 50 de ancho, en dirección al atrio interior. Sus puertas daban al norte. Las salas del piso superior, al quitarles las galerías parte de su espacio, eran más estrechas que la de los pisos inferiores intermedios. Eran 3 pisos pero sin columnas con las del atrio. Por eso las salas del piso superior eran más estrechas que la de los pisos inferiores e intermedios. El muro exterior, paralelo a las salas por el lado del atrio exterior, medía 25 metros de todo lo largo de la sala. La longitud total de las salas por el lado que había al atrio exterior era de 25 metros, mientras que el lado de la fachada del templo era de 50 metros. Para acceder desde el atrio exterior había una entrada debajo del costado oriental de las salas. Al lado del muro del atrio, frente al patio cerrado y el edificio contiguo, había también salas. Delante de ella, un corredor como el de las salas de la parte norte. Tenían la misma longitud, la misma anchura, iguales salidas, idénticas disposiciones o puertas iguales. Por debajo de las salas que daban al sur había una entrada al comienzo de cada corredor, frente al muro situado en la parte oriental. Y me dijo, las salas que están frente al patio cerrado, tanto las del norte como las del sur, son las salas sagradas. Ahí comerán las cosas consagradas a los sacerdotes que se acercan al Señor. Ahí podrán también las cosas consagradas, oblaciones, ofrendas por el pecado y por el delito, porque este lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren ahí, no saldrán al atrio exterior sin haber despojado antes de sus vestiduras litúrgicas usadas en el servicio divino, porque estas vestiduras son sagradas. Para estar en el lugar destinado al pueblo se pondrán otras vestiduras. Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó afuera al pórtico oriental y midió el contorno. Toda la vara de medir y con ella midió todo el perímetro, que tenía 250 metros del lado oriental, 250 metros por el lado norte, y 250 por el lado sur, y 250 por el lado occidental. Midió todo el muro alrededor y por 4 costados, y tenía 250 metros de largo por 250 metros de ancho. Era el muro que separaba
lo sagrado de lo profano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos 2 capítulos que hemos escuchado del profeta Ezequiel, pues nos habla del lugar santísimo, nos habla de toda esta unidad que el Señor requiere para poder que el pueblo entienda cómo es que necesita un lugar para su consagración, para su presencia. Pero hoy podemos pensar, ¿cómo es que está nuestro corazón? ¿Cómo está este lugar santísimo que llamamos tabernáculo, donde el Señor nos habla, donde ofrecemos nuestras ofrendas, nuestras acciones de gracias? ¿Cómo es que está nuestro corazón y nuestra mente? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Ezequiel, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos de 9 al 12. El Señor aborrece la maldad conducta y ama a quien busca la rectitud. El que deja la senda del bien tendrá su escarmiento, morirá el que odia la corrección. El Señor conoce abismo y perdición, cuanto más el corazón humano. El soberbio no quiere ser reprendido, por eso no busca la compañía de los sabios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que nuestra disposición en corazón siempre esté unida a ti y que alcancemos tu misericordia y que podamos ser siempre unidos a ti en comunión en gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de toda la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.